Universos paranormales. Durante 6 años, no, menos, como 12, nuestro país ha vivido un Big Bang gachísimo que no ha dejado de expandirse en todas direcciones. El crimen, la violencia, la pobreza, la miseria, la impunidad, todo se ha multiplicado a la N potencia y nadie hasta ahora ha podido resolver la ecuación ni le ha encontrado la cuadratura a la circunferencia. En un universo normal, la materia oscura y la energía oscura, cuando menos, serían objeto de investigación y la teoría del caos serían tan solo una teoría. Pero eso no es lo que ocurre en un universo como el nuestro, que es uno de los temidos universos paranormales. Mira, yo no sé qué estás haciendo, maestro, pero en cualquier universo esto es un plagio. Y no se vale, mano. Perdón. ¿Cómo que perdón? Es que no estabas, mano. Aquí estoy. Pues O sea, órale. aquí... Está bien, pues échate tus universos. Bueno, pues vamos a hablar de universos paralelos. Y vamos a hablar de lo que es el mundo al revés. Porque en el mundo de los universos paralelos se dan casos de universos paralelos que son paralelos a los universos paralelos. Y recientemente, en México, hemos experimentado el fenómeno extraño de tener un mundo al revés. En este mundo al revés, los patos le tiran a las escopetas, los niños regañan a sus papás, las élites acusan a los pobres de discriminación, los machos se dicen sojuzgados por las mujeres, los homosexuales tienen derechos, los privilegiados salen a las calles a protestar, los corruptos exigen transparencia, la ultraizquierda se alía con los oligarcas y consultar a la población es un acto autoritario, antidemocrático y opaco. Un caso muy documentado del mundo al revés es el de Felipe Calderón. En un universo nos encontramos con que, en el año de 2006, Calderón y sus aliados militarizaron al país al declararle la guerra al narcotráfico. Esto provocó más de cientos de miles de muertos en los últimos 12 años. Pero en el universo de 2018, tras leer el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, Calderón y sus aliados denunciaron que el próximo gobierno quiere militarizar al país. Esto abre preguntas importantes. En los universos paralelos, ¿se puede militarizar lo que ya está militarizado? ¿En qué universo Felipe Calderón es un pacifista? Un caso más de universos paralelos es el de los periodistas a sueldo del viejo régimen que denuncian que la libertad de expresión está amenazada. ¿Cómo amenazar la libre expresión de quienes opinan a sueldo? ¿Es ese un problema de libre opinión o de libre mercado? Un caso extremo del mundo al revés es el de la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu, que exige que se castigue a los corruptos y asegura que su partido no quiere amnistías para nadie, sino que se cumpla la ley. Aún se investiga en qué universo el PRI dejó de lado la impunidad. Mientras esto declaraba Claudia, en otro universo paralelo, que estaba a media cuadra de distancia, el priista Enrique Peña Nieto recibía un amparo de amplio espectro por parte del juez Medina Mora. Y en otro universo paralelo que estaba a otra cuadra de distancia, Rosario Robles se proclamaba limpia de todo pecado y las arcas de la SEDATU declaraban un faltante de más de 1.700 millones de pesos. En un universo paralelo, varios exfuncionarios saquearon el erario, se enriquecieron ilícitamente. Sin duda merecen ser enjuiciados y la gente quiere enjuiciarlos. Pero en el universo de las leyes, para enjuiciar a un personaje es necesario tener las pruebas de que cometió un delito. Y a esos funcionarios se les acusa de corruptos, pero no necesariamente de tontos, por lo que es posible que hayan borrado todas las huellas del delito y que el dinero lo tengan en otros universos paralelos, de modo que castigar puede resultar imposible. En un universo paralelo, los voceros de la derecha denuncian que Morena es el nuevo PRI y sostienen su tesis en el hecho de que el nuevo mandatario tiene mayoría en el Congreso. Cuando se les argumenta que esto ocurre en muchas democracias, señalan que en el nuevo partido mayoritario hay muchos expriistas. Y eso es verdad.
Sin embargo, en otro universo, el partido que está lleno de priistas es el PRI. Y de eso no dicen nada. En ese universo, los miembros del viejo régimen acusan al nuevo régimen de ser el viejo régimen y de tener todos sus vicios. En ese universo, el de la derecha mexicana, el gobierno de Obrador ha resultado el peor gobierno de la historia de México. Sin embargo, en otro universo, ese gobierno apenas está empezando. ¿Qué ole? ¿Qué? Oye, ¿qué pasó con Rapé? Pues, ¿cómo que qué pasó? Pues estaba... A ver, es una cosa de universos paralelos. De repente resulta que llego yo y él está en un universo paralelo, que es mi universo paralelo. ¿Qué onda? Sí, me lo regañaste muy gacho, ¿no? No, yo no soy capaz de regañar a nadie. Mira, la cosa es que no fue su idea lo de los universos paranormales. Entonces, Fue idea de Patricio, no es culpa de Rapé. Está sacadísimo de onda. uy, Bueno, pues, no le digas a Patricio que yo te dije que... si no se va a enterar. Córtenle. Vamos a ver a Rapé. Pues perdón, que me disculpe, ahora sí que no fue mala onda con el tocayo, pero, Pues no, pero... de repente llega uno y ¿qué onda? Tocayo, hermanito, Mira, perdóname, pobrecito, ahí está en el rincón, No castigado. fue de ninguna manera. No te preocupes, Mi hermano. intención. No te preocupes. Había que hacer regaño, algo. no, regañiza. Sí, sí, No, sí. perdón, me tocó. perdón. Qué plagio. Oye, Qué sí, maravilla pero pues de es que plagio. vamos a acompañarse buen en esta plagio. temporada y los Sí. universos paralelos eran Hombre. muy demandados. No, pon tú que no, Sí. pero imagínate. Y se explican cosas. Sí, pero imagínate, si nosotros nos la pasamos plagiando los rostros de los políticos todo el tiempo, ¿con qué derecho nos podemos quejar de eso? Oye, pues ya entramos a una época nueva, algo totalmente inédito. Sí. Y hablando de universos paralelos, ¿hay algo paralelo a esto en la historia? Sí, cómo no, en la historia de México hay un proceso histórico muy similar a lo que se está viviendo en estos días, que fue justamente lo que ocurre con el país con el triunfo de Madero, con la Revolución Maderista, que tiene varias etapas. Hay una primera etapa en la que Madero se levanta en armas, finalmente triunfa en Ciudad Juárez, se firma el Tratado de Juárez y se abre un periodo de dualidad, un periodo muy, muy curioso en el cual existen, digamos que, dos fuerzas políticas en juego. Por un lado, tú tienes al régimen maderista, tienes al viejo régimen, ¿no?, que se mantiene y que, de hecho, Porfirio lo que pide en los tratados de Ciudad Juárez es mantener dos puestos nada más, pero son dos puestos clave, que son el puesto del jefe del ejército, del Ministerio de la Guerra y el jefe del presidente de la República. Y en los tratados de Juárez, Porfirio dice que todos los demás puestos pueden recaer en manos de los revolucionarios. Y lo que ocurre es que, lo que en realidad está ocurriendo es que Porfirio Díaz ahí establece lo que podríamos llamar un periodo de dualidad de poderes. Abre un periodo en el que tienes dos poderes legítimos o legítimamente constituidos. El de Madero, que es el del hombre fuerte de la nación, un hombre con un gran apoyo de la opinión pública, y tienes por el otro lado el viejo régimen del Estado. Entonces, esto en términos de política clásica es en realidad un periodo de dualidad de poderes. Y en este periodo de dualidad de poderes va a depender cómo maniobra cada una de las partes para ver quién se queda con el poder. Porque en el periodo de dualidad de poderes lo que ocurre inevitablemente es que una de las partes elimina a la otra. ¿Y eso pasa ahorita? Eso no está pasando ahorita. Bueno, está pasando ahorita, pero no está ocurriendo lo que ocurrió en México en 1911. En 1911 lo que ocurrió es que el viejo régimen tomó las riendas del poder. Finalmente, lo que ocurre es que León de la Barra, que es el presidente interino, tiene una gran capacidad de maniobra y lo que hace es que va marginando a Madero de las decisiones. Y aquí ocurrió lo contrario. Aquí lo que ocurrió es que López Obrador toma la agenda en sus manos desde el 3 de julio y él es el que ha marcado la agenda nacional, ¿no? Entonces, esto básicamente le ha permitido pues sobrevivir hasta ahorita. Y tomó el control de las Fuerzas Armadas. Tomó el control de las Fuerzas Armadas. Cosa que no hizo Madero. Ahora, no hay que engañarse. Es decir, Andrés Manuel López Obrador
tiene la presidencia de la República, pero es un hecho que los poderes fácticos están intactos. El que tenga la presidencia no quiere decir que tenga todo el poder de la nación. Tiene herramientas para operar y para maniobrar. Ahora, antes no las tenía. Pero sí va a enfrentar poderes fácticos que son muy grandes. Poderes fácticos a nivel nacional y a nivel internacional. Entre otras cosas, muchos de los temas que él está planteando van en contra de las lógicas del consenso de Washington, que es, digamos, el proyecto político hegemónico en todo el planeta. Y eso, por supuesto, va a implicar conflictos con estos sectores. Ahora, fíjate, cuando Madero llega a la presidencia, cuando Madero triunfa con su revolución en julio de 1911, Madero en realidad tiene dos grandes fuerzas que lo apoyan. Tiene su fuerza o su poderío se basa en dos cosas. En el hecho de que tiene a la opinión pública a su favor y en el hecho de que tiene un ejército revolucionario triunfante. Entonces, lo que hacen los sectores porfiristas es muy sencillo. Lo primero que hacen es que buscan desarmar al ejército revolucionario de Madero. Y eso lo hacen incluso con el apoyo de Madero. Madero de repente llega un momento en el que quiere desarmar también al ejército. Y la otra cosa que ocurre es que echan a andar una campaña de descrédito muy eficaz. Es una campaña de descrédito en la cual las revistas de caricaturas juegan un papel muy importante. Pues sí, porque en esa época no había televisión, no había internet, no había memes. Las plataformas eran otras, digamos, ¿no? Y la caricatura era la imagen. Era la imagen. Además, si el tema es que Madero tenía buena imagen, pues a través de la caricatura la puedes destruir, ¿no? Además, con una cosa muy curiosa, fíjate, la caricatura tiene una capacidad que tienen pocos, que otros géneros periodísticos no tienen. Se convierte en un puente entre el imaginario y lo concreto, lo imaginario y lo concreto. No es lo mismo que tú digas, un presidente se robó el erario, a que lo veas saqueando las arcas de la nación. Es decir, algo ocurre en la cabeza del lector que implica un cambio importante en relación a la imagen del personaje, ¿no? Pero además hay un cambio drástico porque, Porfirio persigue a la prensa crítica, persigue a los caricaturistas, encarcela a Daniel Cabrera, a Jesús Martínez Carrión y otros, pero Madero no. Entonces, y las caricaturas que se hacen contra Madero son de una violencia impresionante. Mira, lo que planteas, ese es el tema de estudio más delicado que hay, porque mucha gente, es decir, lo que hay que entender entre otras cosas que Porfirio no solamente reprime a los periodistas doctrinarios, pero él funda otro tipo de prensa y la subvenciona. Entonces, lo que se ha manejado, la idea dominante de lo que ocurrió con la prensa y Madero, es básicamente que Madero le dio la libertad de prensa a los periodistas y que los periodistas fueron unos ingratos y que lo maltrataron y que no supieron qué hacer con esa libertad de prensa, que fue un acto de libertinaje, una suerte, digamos que de orgía de irresponsabilidades. Y tú revisas el caso y no fue así. Lo que tú ves es otro proceso. Y la verdad es que el proceso es fantástico. Es decir, porque lo que ocurrió en ese periodo es que hubo, entre otras cosas, un choque de mentalidades. Es decir, lo que entra, ahora sí, un choque de mundos paralelos, porque el universo de los periodistas doctrinarios era uno, el universo de los periodistas subvencionados era otro, y los que atacaron a Madero fueron los periodistas subvencionados. Y hay una cosa que es importante recalcar. Esa embestida contra Madero fue una embestida muy bien orquestada, fue muy bien planeada. Si tú revisas el episodio, te vas a dar cuenta que no se trató de un episodio de excesos. Lo que fue una campaña de descrédito moderna, muy bien planificada. Y es muy chistoso porque la gente suele pensar, es decir, a principios del siglo XX nadie entendía lo que eran estas campañas de descrédito. Sin embargo, las élites mexicanas estaban preparadas para hacerlas. De hecho, en 1910, cuando se dan las fiestas cuando se dan las fiestas del centenario en 1910, el gobierno mexicano impulsa la primera campaña de propaganda política moderna de América Latina.
Es una campaña muy importante en la que equiparan la figura de Hidalgo con la de Juárez, con la de Porfirio Díaz. Entonces, lo que ocurre, es decir, si tú revisas las caricaturas de la época, te vas a dar cuenta de que por un lado hay un seguimiento puntual y crítico de todas las acciones de Madero, pero por el otro, los periodistas sí construyen una narrativa ya muy bien estructuradita, con temas, con eslogans, con lemas. Y fíjate qué curioso, te voy a decir cuáles son las... Si revisamos las caricaturas... Ahorita nos lo dices. Sí. Vamos a hacer un cortecito y ahorita lo vemos. Ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Chamuco TV y estamos con un verdadero rockstar. Oye, hace poco platicábamos tú y yo, y hace un par de años, y yo te comentaba que ustedes en Argentina habían vivido ya gobiernos de izquierda y que era, y tú me decías que había sido un poco decepcionante. Es que lo lindo de la izquierda es realmente para mí la parte social, ¿no? Supongo que van a aparecer más derechos, la gente va a pelear más por derechos, los van a oír más, ¿no? Derechos nuevos, derechos sociales. En Argentina se votó la ley del matrimonio homosexual, la ley de las personas trans, de identidad. Entonces, hay como avances en eso. Oye, se votó lo del aborto hace poco y no pasó. Y no pasó porque los senadores atrasan un poquitito, pero el pueblo ya creo que no. Entonces, es una cuestión generacional. En su momento fue así de polémico el divorcio, ¿no? Que uno piensa ahora para atrás, qué estupidez, ¿no? Y la iglesia que decía, se van a desarmar todas las familias. No pasa nada. Entonces, con el tema del aborto, o sea, pensar que no existe ninguna ley que legisle el cuerpo de un hombre. Oye, en el Chamuco somos caricaturistas políticos. Sí. ¿Tú te consideras un caricaturista político? Sí. Odio Más dibujar, intuitivamente que deliberadamente, ¿no? A mí a veces me da mucha tristeza tu trabajo, porque yo odio dibujar políticos. Y digo, pobre José está ahí dibujándolos con no. Yo una vez los intenté dibujar en Macanudo y entonces los dibujé de niños. Entonces era No, Menem hombre, de niño. salían claro. tiernos. Y no, los odias igual. Los odias igual. Los odias más. Imagínate los Donald Trump de niño. Yo admiro mucho, yo quisiera no hacer cartón político, pero como no sé hacer otra cosa. Pero, ¿qué recomiendas a los caricaturistas políticos? ¿Que de plano dejemos la caricatura política? ¿Llegamos tiras como Macanudo? No, al contrario. Eso es súper importante porque lo que tienen los políticos, una de las principales cualidades, además de esa especie de búsqueda desesperada de poder, la otra cualidad del político es la falta de sentido del humor. O sea, los políticos son la gente con menos sentido del humor de la tierra. Entonces, cuando vos los pones frente a una caricatura, los descolocás. Espero que sigas sin dibujar políticos y seguiremos nosotros disfrutando de tu trabajo. Pero Muchas hay que felicidades hacer por humor el político, premio hay que hacer Eisner que acabas de recibir. Y regresamos al estudio del Chamuco TV. Hagan Un humor saludo político. de Liniers. Le mandamos un gran abrazo a Pepe Hernández, que sigue un poquito malito. Pero bueno, no te dejamos terminar la idea, mi querido Rafa. Sí, no, mira, lo retomo, es decir, si tú revisas las caricaturas que le hacen a Madero, te vas a dar cuenta que hay una, digamos, por un lado hay un seguimiento crítico a todas las acciones de gobierno, lo que es común en cualquier ejercicio periodístico, pero también lo que ya es menos común es que también le construyen una leyenda negra. Primero lo acusan de ser un ambicioso, lo acusan de ser un hombre poco capaz para gobernar, de no estar a la altura del cargo. De estar loco incluso. Lo acusan de estar loco, lo acusan de haber despertado fuerzas que no puede controlar. Finalmente lo acusan de ser un peligro para la nación. Hoy en día estas campañas son mucho más refinadas que lo que eran en 1911. Tienen más recursos y medios. Claro. Y otras plataformas y formas, y claro, es decir, la tecnología es otra. Mira, hay que recordar que esta campaña contra Madero fue una campaña que se estructuró antes de que Freud escribiera sus tesis psicoanalíticas. Las campañas modernas de descrédito son campañas que ya se basan en tesis freudianas, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, y hay una cosa que hay que entender, y es que cuando Estados Unidos cuando cae el bloque socialista y Estados Unidos se convierte en la gran potencia hegemónica del planeta, Estados Unidos se encuentra con que tiene de repente que controlar, que busque echar a andar un proyecto que es brutal, que va a afectar a millones de personas,
y que no puede controlar a la población a través de un ejército convencional. Entonces lo que se hace es que hay un cambio en las estrategias de control de la población. Y hay un teórico de la guerra que se llama Martin van Creveld, que escribe un libro que se llama La transformación de la guerra. Y ese libro plantea que en un futuro las poblaciones serán controladas mediante una mezcla de propaganda y de terror. Y uno pensaría que estas tesis de Martin van Creveld forman parte de un universo conspirativo. Son teorías conspirativas, es el malvado Ming que está controlando la mente de la gente. Bueno, sin embargo, el libro de Martin van Creveld es lectura obligada para todos los oficiales del Pentágono. Y no son guerras menos violentas. Entonces, si tú revisas la historia del Pentágono, la historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en todo el planeta, te vas a dar cuenta que desde hace tiempo le apostaron a la teoría de las guerras irregulares, de las guerras irregulares. Y varios periódicos norteamericanos han señalado cómo en diversas partes del mundo tienen operativos de guerra irregular, entre ellos en México. Entonces, por ejemplo, la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón encaja perfecto en las lógicas de las guerras irregulares y de las guerras de cuarta generación. Tienes a una población atemorizada, tienes sectores que están fuera de control del Estado y tú tienes, entre otras cosas, operativos de propaganda muy fuertes. Y si tú revisas, esto lo pueden hacer por una razón muy sencilla, porque en la era neoliberal se concentró la riqueza, y una de las grandes herramientas de los señores del dinero son los grandes consorcios mediáticos, y en cada país hay un medio que dicta la agenda. Y es a través de estos medios, como se han hecho las embestidas contra todos los gobiernos de izquierda en América Latina. En Brasil, el medio que lleva la agenda es O Globo, y él es el que impulsó, entre otras cosas, la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula. En Argentina, el medio que lleva la agenda es el Grupo Clarín. Y el Grupo Clarín, Cristina Kirchner trató de ponerle límites al Grupo Clarín y el Grupo Clarín le declara la guerra. Y en buena medida, la derrota de Cristina Kirchner en las elecciones pasadas tiene que ver con la campaña de descrédito que le echó encima el Grupo Clarín. Entonces, si tú me preguntas qué puede pasar en México, qué podemos prever en México en esta materia, yo te puedo decir, yo estoy convencido de que vamos a vivir una guerra de cuarta generación. Vamos a vivir una campaña mediática de descrédito fuera de todo antecedente, es decir, brutal y sin clemencia. Ese término de guerra de cuarta generación lo he oído mucho. La otra vez tuvimos a Jesús Ramírez Cuevas aquí, ¿te acuerdas? Y lo mencionó. ¿Por qué no nos explicas qué es una guerra de cuarta generación? ¿De dónde viene el término? Es lo que acabamos de hacer. Es decir, las guerras de cuarta generación es lo que te describe Martin van Creveld. Son guerras de control de la población. Por ejemplo, para poder llegar a la presidencia de la República, para poder ganar la elección el 1 de julio, López Obrador impulsó una narrativa que está basada en hechos reales, es decir, una narrativa que dice que hay una minoría rapaz que saquea al país y que hay una mayoría que se queda sin nada, en fin. Sin embargo, no todas las narrativas se construyen así. Muchas de estas narrativas se construyen sobre todo, son eficaces porque cuentan una historia eficaz, porque están bien contadas. Por eso, en estas operaciones mediáticas, de repente juegan un papel muy importante los sectores intelectuales, los sectores ilustrados. Entonces, con mucha frecuencia estas narrativas pegan en la población porque la gente, porque repercuten en prejuicios de la gente. Por ejemplo, todo lo que hemos estado viendo últimamente de el odio a los migrantes, etcétera, etcétera, pega porque hay una parte de la población que está preocupada por perder su empleo, que está preocupada ante lo inestable de su mundo actual. Apela a una parte muy racional. Así es. Mira, esta es una de las características fundamentales de las operaciones psicológicas de las guerras de cuarta generación. El cerebro tiene varias capas. Las guerras de cuarta generación, estos operativos psicológicos,
van derechito a la parte más primitiva del cerebro, a la que tiene miedo, a la que está impreparada, a la que tiene emociones básicas y primarias. Pues ya me dio miedo. Esto es Claro. espeluznante. Es espeluznante y sin embargo, no me digas que no... Es que funciona Pues no, perfectamente. sí, ¿Y mira, cómo se contrarresta una guerra de cuarta generación? es muy Si difícil, todavía no tenemos herramientas para contrarrestarlas. Una parte tiene que ser la propaganda, una parte tiene que ser también mediática, pero yo estoy convencido de que si una población, o si un sector de la población está entera, entiende cómo funcionan las guerras de cuarta generación, se dejará involucrar o se dejará envolver más difícilmente. Difícilmente se va a comprar todos esos discursos. Entonces una cosa que hay que hacer es denunciarla, ir contando, buscar apelar a las funciones superiores del cerebro, ¿no? Entender que te están tratando de asustar, ¿no? Que la gente entiende, y por ejemplo, anticiparse. Por ejemplo, el discurso que se está armando actualmente es un discurso muy claro. Es un discurso de desánimo. Por ejemplo, y el eje del discurso es Morena es el nuevo PRI. Si tú revisas cómo funciona este discurso, básicamente lo que busca es que la gente no se sienta contenta ante una posibilidad de cambio. Es decir, no hay cambio. Lo que te está diciendo este discurso es no te ilusiones, no hay cambio. No hay cambio. Y sí lo hay. Bueno, cuando sí lo hay. De hecho, antes de que tomara posesión, ya estaban duro y Por dale supuesto. con Sí, que con eso. ya defraudó a todo el mundo, ya Sí, todo el mundo ya. está decepcionado. Exacto. ¡Qué horror! Son políticos, son lo mismo. Y no es cierto. Y por supuesto, una parte muy importante, una de las pocas cosas que permite realmente contrarrestar las guerras de cuarta generación es la información. En el No es 2006 ganó la narrativa de es un Así peligro es. para México, Así ¿no? es. Y han querido engordar otras narrativas. Por supuesto. Igual de imbéciles como esa, ¿no? Curiosamente, en 2018 ya no sirvieron esas narrativas. No, porque no sirvieron porque la gente ya había vivido esas narrativas en 2006 y se había dado cuenta de que había sido manipulada. Exacto. Porque a la gente le dio mucho coraje entender que lo manipularon. Exacto. Entender que la manipularon. Y hay una cosa que sí hay que plantear. Hay una narrativa muy clara que te habla de cómo este sistema, este modelo económico a nivel global, está llevando a la humanidad al desastre. Y este no es un discurso de miedo, es real. Es decir, hay un cambio climático en proceso, hay ecocidios en proceso, hay zonas enteras de la economía, de las economías de diversas regiones que han sido devastadas. Bueno, eso es lo que tenemos que pelear. Es decir, hay que entender que el neoliberalismo es básicamente un proyecto de devastación, que ya a estas alturas busca funcionar básicamente a partir de la sobreexplotación, es decir, del trabajo esclavo, ¿no? Y del saqueo. Bueno, construyamos una narrativa que efectivamente demuestre esto. Bueno, yo creo que se está construyendo. Por ejemplo, hace un par de semanas hubo una onda gélida que en Estados Unidos fue feroz Sí, claro. y Trump se quejó del frío Sí. y dijo, no que se estaba calentando, no que había un calentamiento global. Idiota. O no entiende, o sí entiende y se hace pendejo. Mira, yo creo que en Trump hay cosas que sí entiende y cosas que no entiende. Yo creo, en este caso sí pudo haber sido un acto de ingenuidad, ¿no? Pero yo sí creo que hay cosas que él maneja bien. Por ejemplo, en términos económicos, él sabe muy bien lo que está haciendo. No, bueno, y él es bueno apelando Ah, claro, por supuesto. al miedo, Por al supuesto. prejuicio, Por es supuesto. decir, Las derechas, como Bolsonaro en Brasil. y deja tú como Bolsonaro en Brasil, como Mussolini en Italia, como Hitler en Alemania, como Franco en España. Digo, estas son las lógicas de los... esta es la base de muchos de los discursos fascistas, porque hay que reconocerlo, hay que decirlo. Hoy en día sí estamos enfrentados a un dilema muy importante. O vamos al fascismo, o vamos a construir un mundo distinto. Oye, Rafa, vamos a despedirnos del programa que se pasa al aire en el canal de TV UNAM, pero tenemos un pilón web en YouTube, entonces nos despedimos de los televidentes, agradeciéndoles su atención y todo esta bonita maravilla. ¿Qué creen? Nos ganamos el segundo lugar en el premio Walter Reuters, ¿así se pronuncia? Walter Reuter. Walter Reuter. Entonces, esto es gracias a todo el equipo aquí de TV UNAM, a los muchachos camarógrafos, a todos los de producción, los de acabado digital, dirección, producción y todo el chamuco, y sobre todo por ustedes. Así que muchas gracias, felicidades a todos. Y señores, ahorita Se acaba la temporada. Se acaba la temporada, así que ya nos veremos después. Síganos en nuestras redes, compren la revista y no se vayan, quédense en YouTube ahorita después de esta bonita despedida. Bye.
Y nos quedamos aquí con los de YouTube. Gracias por pucharle. Me revienta interrumpirte porque No, siento que te cortamos la inspiración. No. Pero... No, ya acabé. Ya. A la chingada, vámonos. No, es que está gruesa la narrativa, precisamente Sí, lo claro. que estamos viendo ahorita, ¿no? Es una historia muy fuerte. Ahorita es de que no, que todos los que antes apoyaban decisiones salvajes, ahora son unos ecologistas, y ahora son unos humanistas, Claro. y ahorita son unos Mira, blancos el palomitas. discurso que están armando es muy curioso. Es decir, lo que están queriendo hacer es que lo mismo que les dijeron a ellos se aplique al que ha sido su archirrival durante años. Y pues no está tan fácil. A mí me fascina, por ejemplo, la idea de ver a Calderón y a toda su gente preocupados por la militarización del país. Pero ¿cómo crees? ¿De qué están hablando? Es decir, ¿en qué están metidos o qué se metieron? ¿No? Porque, ¿cómo militarizas lo que se militarizó hace 12 años y no se ha desmilitarizado? ¿Cómo le haces? Ahí, por supuesto que tienen un problema muy serio. Me parece increíble, ¿no? Por ejemplo, todo lo que están haciendo en materia de los esfuerzos que hacen por equiparar la corrupción de ellos con lo que está ocurriendo ahora, cuando no hay casos de corrupción todavía, probablemente los haya, y si los hay, espero que sean sancionados, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el tema del ecocidio. Te dicen, no, como funcionó en la narrativa de los opositores al aeropuerto de Texcoco, el tema del ecocidio, dicen, pues es que imagínate, un Tren Maya, ahí hay un ecocidio seguro. Bueno, en realidad, si tú revisas, a ver, por supuesto que hay que hacer, yo no estoy diciendo que el proceso del Tren Maya sea perfecto, hay que hacer la consulta a todos los pueblos originarios, hay que revisar cómo funciona esto, hay que hacer el impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, etcétera. Pero, a grandes rasgos, lo que ha ido devastando la selva en las últimas décadas ha sido la miseria, entre otras cosas, porque te encuentras con sectores de la población que no tienen tierra, etcétera. Entonces comen un pedazo de selva para cultivar maíz, cultivan un maíz pobre, etcétera, pero mantienen una agricultura de subsistencia. Para detener el deterioro de la selva, lo que tienes que hacer es impulsar un polo de desarrollo, y eso es el Tren Maya. No te estoy diciendo que lo estén haciendo bien. Lo que sí creo es que esta lógica que quieren acaballar, pues no la están haciendo bien. Es básicamente un discurso. Es básicamente un discurso de descrédito y no tiene nada de fondo. Sí, pero además es que a mí me asombra, es decir, se menciona el tema del ecocidio. ¿Cuál ecocidio? Si tú ves el trazo del Tren Maya es periférico. Sí, claro. Y hay una parte que ya está construida. Ajá, son vías reales, otra parte son caminos ya existentes, y lo menos agresivo con el medio ambiente es el ferrocarril. Así es. Entonces, quienes argumentan, porque hay una carta de gente importante como Francisco Toledo reclamando todo esto, sí, pero ¿cuál es el ecocidio? O sea, realmente no atraviesa la selva, etcétera, sí, claro. Y la construcción y operación de un ferrocarril es un detonador económico, es sabido, pues, ¿no? Sí, pero además, mira, siempre ha sido muy difícil reconstruir una selva tropical. La única forma de hacerlo es dejarla tal cual y no tocar y dejar que la propia selva vaya creciendo. Eso hicieron en Costa Rica. Y aquí sí incluso hay un proyecto de reforestación importante, ¿no? Entonces yo sí creo que, digamos, ese discurso, pues hay que revisarlo. Todo ese discurso hay que revisarlo, ¿no? Sí, además, perdón, regresando al tema, o sea, el ataque al Tren Maya viene de quienes destruyeron ferrocarriles nacionales, lo vendieron al extranjero, se beneficiaron de la privatización, le quitaron el transporte ferroviario a la población mexicana, pero no construyan otro. Deja tú, y de los que han vertido toneladas de desechos tóxicos al río Sonora y de los que han hecho minería a cielo abierto, digo, es una clase empresarial bastante cocida, ¿no? Si tú revisas su historial, no quedan bien parados. No son empresarios verdes, ¿no? En ese sentido. Y los intelectuales y periodistas que los respaldan no se preocuparon mucho por la contaminación del río Sonora, que sucedió y fue un hecho real, y fue un desastre para las comunidades de ahí. Claro. Pero ahora, ante un proyecto que no se ha construido, están con los pelos de punta, porque qué barbaridad, qué ecocidio. Realmente uno concluye que no les importa ningún ecocidio. Mira, y hay una cosa que es muy interesante, ya que hablas de los periodistas.
ya empieza a haber periodistas que dicen lo que va a haber es un enfrentamiento entre la libertad y el autoritarismo. No, lo que vamos a vivir próximamente, pues ya lo que ya estamos viviendo, es básicamente una guerra de cuarta generación. Entonces, el tema es complicado, porque tiene que ver con lo siguiente, es decir, hasta qué punto las campañas de descrédito son actos de libertad de expresión. Yo creo que no lo son. Son actos de poder de grupos de interés específicos, porque cuestan mucho dinero. Y solo esos grupos las pueden echar a andar. Y eso lo vimos en el caso de Madero. Si tú revisas en la historia de Madero, todas esas campañas de caricaturas, todas esas revistas de caricaturas estaban patrocinadas por grupos de interés específicos. Y entonces eso no es parte de una, es decir, vamos a ver, eso es ya parte de una guerra de clases, muy clara. En el caso de Madero es decir, ahora sí que te lo puedo firmar y te lo llevo ante notario, ¿no? Sí, pero además hay que decirlo claramente, es decir, hay una usurpación de un papel histórico, es decir, quién es esta élite comentócrata, me encanta el término, ahora se dice, o se empieza a decir defensora de la libertad de expresión y víctima de la censura. Perdón, es decir, no fueron ellos los que pelearon por la libertad de expresión en México, nunca lo hicieron. Jamás lo hicieron y ahora usurpan ese papel, pretenden arrogarse ese papel quienes contribuyeron a construir un discurso unánime, censor y excluyente. Sí. Tienes toda la razón. Pero además, el tema de fondo es, bueno, ¿y los periodistas venales, los que se venden, son de veras defensores de la libertad de expresión? Porque ese sector ha tenido una suerte increíble. Se han manejado como periodistas independientes y siempre coincidieron con el Estado, con el discurso oficial. Suerte, ¿Cómo lo hicieron? Qué suerte. Es una casualidad, ¿no? Increíble. Esto no es muy común. Qué conveniente. Pues sí. Pues bueno, todo eso es lo que está en juego. O sea, es notorio que es nada más armarla de a pedo para que no le vaya bien al contrario. Sí, para descarrilar. Sí, mira, y es lo mismo que hicieron en Brasil, es lo mismo que hicieron en Ecuador, es lo mismo que hicieron en Argentina. Eso es parte del proyecto. Y hay que entender que es una guerra. Tómala. Pues es que hay que fortalecer la narrativa de este lado, ¿no? Pues yo creo que precisamente denunciando esta guerra de cuarta generación y reforzando lo que tiene que quedar muy claro. Sí, porque esta idea de que Andrés ya es el poder y entonces hay que atacarla es estúpida. Es una estupidez. Es estúpida porque hay poderes fácticos que están muy por encima del gobierno mexicano. Aquí y en el mundo. Aquí y en el mundo. O sea, así es. De alguna manera sigue siendo oposición. Es un Por gobierno, supuesto. pero de oposición. Sí, claro. Es un gobierno que va a contrapelo de las lógicas neoliberales. Así es. Eso es todo. Y hay que entenderlo. Y aquí lo que hay que entender es qué implica estar a favor de las lógicas neoliberales y qué implica estar en contra. Y en ese sentido, nosotros seguimos siendo caricaturistas de oposición, les guste o no les guste. Pues me temo que sí, aunque crean que no. Pues sí. Pues yo creo que estuvo exhaustivo el tema, estuvo muy bien, fundamental, para ser el último programa. Qué bueno que reapareciste con tus universos paralelos. Perdón, pero es que he estado un poquito ocupado. Ya sabemos, estás un poquito atorado ahí. Sí. Pero gracias por venir. Al contrario, es un gusto. Colega, hermano del Chamuco. Hermanitos. Y también a ustedes, mis queridos televidentes, estamos muy contentos de terminar esta segunda etapa. Esperamos volvernos a ver en sus televisiones, en sus casas, en sus salas, en sus baños, en sus teléfonos, en donde quieran, no nos importa, pero que regresemos. En el baño con rapé, por favor. Así que, en verdad, muchas gracias por todo. ¿Mandé? Saludos a Pepe. Y saludos a Pepe Hernández, que ahorita lo vamos a ir a ver. Así es. Señores y señores, fue un placer. Como siempre, cuídense mucho, compren la revista El Chamuco y Los Hijos del Averno. Y síganos en nuestras redes. Bye. Chao.